Platiquemos entonces del resumen de todo lo que vimos en esta clase. Vimos que este tipo de estudios es importante verlos en el contexto de la materia de epidemiología clínica y medicina basada en evidencia, porque es la base de la pirámide de la evidencia o la base de la pirámide de las 6 S. Vimos que este tipo de estudios se encuentran anidados dentro de una categoría en específica y se utilizan para abordar preguntas específicas o preguntas únicas en el contexto de investigación. También vimos que este tipo de estudios ofrecen un cierto nivel de evidencia dependiendo de ciertas condiciones que ya discutimos en la clase. Pero a grosso modo vemos en este ejemplo o en este esquema que los estudios de tipo experimental o intervención son los que ofrecen mayor nivel de evidencia, mientras que los estudios observacionales, los estudios que ofrecen mayor evidencia son los estudios de tipo corte, casos y controles, y de ahí los estudios transversales, ecológicos y aquellos que son descriptivos como los casos o reportes de casos. Vimos también este algoritmo, que es una forma muy simplificada y muy clásica para poder clasificar a este tipo de estudios. Vimos que si el investigador asigna la exposición, se vuelve un estudio experimental. Y de ahí que veamos en clases futuras cómo es que se puede aleatorizar la intervención. Si los investigadores no asignan la intervención o la exposición, entonces estamos limitados a evaluar únicamente un estudio observacional. Y de ahí que decidamos si existe un grupo control. Si no existe un grupo control, entonces solamente estamos acotados a describir un desenlace o evento de interés. Si existe un grupo control, entonces podemos establecer una asociación de un desenlace. Y vimos que de ahí tenemos a los estudios de tipo corte, casos y controles, y un caso particular son los estudios transversales, que pueden pertenecer tanto a los estudios analíticos como a los estudios descriptivos dependiendo de la naturaleza de la pregunta. Como síntesis, vimos que identificar el tipo de estudio al cual pertenece un artículo de investigación original nos va a permitir matizar las ventajas y desventajas que ofrece dentro de la evidencia, de tal forma que nosotros podamos tener una mejor interpretación de los resultados y poder entonces sacar una conclusión de qué tan extrapolable es la evidencia que ofrece un artículo de investigación original en nuestro contexto. De tal forma que nosotros podamos saber si realmente ese estudio pueda ser útil para poder contestar la pregunta que originalmente nos hicimos. Con esto concluimos nuestra clase de diseños de investigación. Por favor, escríbanme a los diversos medios de contacto si hay dudas o comentarios al respecto de la clase. Muchas gracias por su atención.